¿Se imponen temas nuevos a medida que, bueno, uno se va modernizando, hay más tecnología y hay más, digamos, material para que los profesionales se... Sí, hay muchas cosas innovadoras, hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, en materia de fertilización, en uroginecología, por ejemplo, las colocaciones de las mallas y los slings para las pacientes que tienen prolapsos, incontinencia. Pero paradójicamente, mientras más se avanza y se adquieren nuevos conocimientos, hay cosas que son antiguas y que se mantienen estables, como por ejemplo la mortalidad materna. Entonces nosotros como sociedad de ginecología y la federación como que nuclea todas las sociedades de ginecología del país nos preocupan estos temas. Entonces vamos a apuntar a aquellos temas que son los temas de siempre, los temas pero que son los que si los afrontamos vamos a poder lograr reducir la mortalidad materna. Por ejemplo, esto del taller de hemorragias posparto, que se larga mañana a la mañana, vienen el presidente de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, el doctor Carlos Fürchner, que es de Bolivia, y el presidente de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, el doctor Iván Ortiz Liscano, que es colombiano, porque son problemáticas comunes a todos nuestros países, esto de la hemorragia posparto. Bien, es una de las principales causas una de las principales causas de muerte materna. Y bueno, vamos a ser muy recurrentes en este tema. Por ejemplo, va a estar el taller, va a haber conferencias, va a haber simposios, va a haber discusiones. Es decir, va a reaparecer a lo largo del Congreso mucho. O sea, hace falta reinstalar. Exacto, reinstalar este tema para disminuir la mortalidad materna, que lamentablemente se mantiene estable, o sea, no ha subido, pero tampoco se ha logrado bajar, no ha descendido en los últimos 20 años, en la Argentina y te diría que en Latinoamérica. Preocupante, ¿no? Preocupante, sí, preocupante, sí. En los últimos tiempos se puede ver una moda impuesta de volver a lo natural. Sí. Siempre, generalmente, por allí las actrices y todas estas personas que mediáticas logran imponer algunos temas. Claro. ¿Se está generando esto, volver al parto natural, dejar a un lado la cesárea? Sí, bueno, digamos que nosotros trabajamos por un parto respetuoso, un parto humanitario, lo cual no quiere decir dejar de lado otras intervenciones médicas cuando la paciente así lo requiera, cuando sea necesario. Lamentablemente la cesárea va en aumento, hay un sinnúmero de factores que hacen que esto suceda así. Y bueno, también nos vamos a poner, uno de los temas es parto versus cesárea y cómo hacer para reducir el índice actual de cesáreas. Vamos a ponernos a discutir y a ver cómo podemos hacer para reducir el número de cesáreas, pero sin sacrificar la calidad de la atención médica, porque toda paciente tiene derecho, es cierto, a un parto natural, a un parto respetado y así debe ser. Pero cuando las cosas se complican, lamentablemente en obstetricia los tiempos son mucho más cortos que en otras especialidades. Entonces, cuando las cosas se complican hay que tomar cartas en el asunto rápidamente. Sí. Lo que pasa es que ante una necesidad uno lo justifica, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que uno decía, es como que el médico inmediatamente o va por lo fácil, ¿no? Que vendría a ser la cesárea. También se los acusó por allí de que, bueno, era más redituable la cesárea, y también por hasta la misma decisión, ¿no? De la mujer de decir, no quiero sufrir en un parto, quiero hacerme cesárea, y el médico le decía, listo, vamos a cesárea. Sí, bueno, como te digo, hay muchos factores. Sí. De los cuales el económico es el menor, porque a nivel de la consulta privada se paga lo mismo un parto que una cesárea. Lo que pasa que, bueno, un parto puede llevar muchas horas de trabajo de parto, por lo tanto muchas horas de trabajo médico que no se reconocen, y es cierto, a veces es más práctico y a veces uno atraviesa todas esas horas de trabajo de parto, la paciente principalmente, y finalmente sucede algo que hace que terminemos en cesárea, ¿no? Y por ahí el cuestionamiento, ¿y por qué fue a trabajo de parto y al final le terminaron haciendo cesárea? O muchas veces también lo que vos decís, es cierto, hay muchas cesáreas electivas que la paciente, y eso hoy en día es controversial porque hay una ley de derechos de los pacientes que dice que la paciente tiene el derecho de elegir la forma que quiere parir, y entonces si ella te dice yo quiero cesárea,
debiera... Por ahí uno puede persuadir y decir, no, mira que el parto es mejor para vos, para el bebé, tiene un sinnúmero, pero muchas veces si la paciente está decidida, es muy difícil convencerla. Porque si no se va a otro médico. Se va a otro médico que la va a operar. Es lo mismo que con las cirugías estéticas, hasta que conseguimos lo que queremos, no importa si el profesional nos dice que no. Así. También un factor no menos importante es el factor legal, porque el parto normal tiene una instancia superior que es la cesárea. Y si pasa algo en un parto normal, muchas veces, ¿y por qué no la operaron? Aun cuando muchas veces la cesárea no hubiera solucionado el problema de base, supongamos, pero bueno, ese es el cuestionamiento. Ahora, uno se pregunta también por qué en los hospitales públicos es como que por allí hay situaciones en las que uno dice, ¿no? Uno las ve como no profesional médico, ¿no? Y uno dice, las hacen sufrir tanto, ¿por qué extienden tanto y no van directamente a la cesárea? Porque ahí no hay una obra social y es un hospital público. Claro, pero fíjate que el hospital público tiene un alto índice de cesáreas. ¿De cesáreas? Sí. La Organización Mundial de la Salud dice que no debiéramos tener más de un 10% de cesáreas. El hospital nuestro tiene una oscilante entre 21 y 24%. Ajá. O sea, el doble, más del doble de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Bien. También el concepto del parto como yo si te quiero hacer parir, te quiero hacer sufrir. Claro. Entonces hay que hacer un trabajo en realidad que lo hace el hospital, tiene un hermoso taller de contención, de psicoprofilaxis de la paciente. Toda paciente de cualquier extracción social, tenga obra social o no, etcétera, puede ir y hacerlo. Son las charlas o el curso de preparación para el parto, donde se trata de explicar qué es el parto, de dar una contención a la mujer, porque la idea no es que queremos hacer sufrir, hacer atravesar un momento traumático a la paciente, sino atravesar un momento biológico y fisiológico que realmente la mujer que lo pasa realmente es un momento impresionante en la vida. Y la verdad que sí. ¿Y aborto? ¿Van a tocar el tema? Sí, se va a tocar. Bastante controvertido para el profesional. Es un tema ríspido. Genera muchas controversias entre nosotros mismos. Sí, la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, sobre todo. Pero al mismo tiempo, a veces los debates sobre este tema son un poco estériles, porque el que piensa de una manera al respecto no la va a cambiar porque otro le diga no, pero mira, entonces, y eso a nivel de políticas de salud se sabe, entonces lo único que queda es la bajada de línea. Se hace esto y ya está. Se tiene que hacer y se tiene que hacer y se tiene que respetar. Entonces, bueno, lo que te podría decir es que a nivel hospitalario, el hospital debe garantizar al paciente que se cumplan todos sus derechos de salud sexual, de su salud reproductiva, de su salud ginecológica, en base a las leyes vigentes. Entonces, esto es así, no hay vuelta atrás, se deben cumplir las leyes. ¿Qué es la violencia obstétrica, que es otro tema que van a tener? Bueno, está muy relacionado con el tema de esto que hablábamos de volver a lo natural, exacto. La violencia obstétrica es ejercer una presión excesiva sobre el paciente en la toma de decisiones, o bien directamente no tenerlo en cuenta al paciente y tomar decisiones sin consensuarlas o sin explicarle respecto de su salud en el momento del nacimiento. Bueno, esto es un trabajo enorme, que empieza desde la formación en la residencia. Yo te puedo decir que en el Hospital Público Materno Infantil los residentes son un grupo maravilloso y bueno, trabajan de acuerdo a las normas del hospital, que implica todo procedimiento debe hacerse explicándole al paciente. Bueno, ves que me estoy poniendo un guante, bueno, lo que vamos a hacer es un tacto, porque el tacto, lamentablemente, es la única manera que tengo de saber si hay dilatación, dónde está la cabecita del bebé, en qué plano está, etcétera, para explicarle. Respetar los tiempos de la paciente. La paciente dice, no, todavía no, porque me vino la contracción. Bueno, esperamos que pase la contracción. Y o sea, pequeños detalles, pequeños grandes gestos que hacen que la paciente se sienta respetada. También tiene mucho que ver
la interacción con el obstetra. Hay de todo, bueno, hay gente que es un poco más fría, más distante, hay otra que es más cálida, más presente. Por eso tiene mucho que ver la formación, porque uno siente y uno dice, qué humano que es este médico, ¿no? Y hay otros médicos que uno dice, qué frialdad que tiene. Exacto, sí. Y lamentablemente en un hospital y estamos ahí sujetas a la suerte, a qué médico nos toca. Nos va a tocar, claramente. Bueno, muchas de las cosas tienen que ver con la forma individual de ser de cada uno, pero lo que se trata de hacer en un hospital es normatizar, protocolizar. Sí, se debe hacer esto. Claro. Te guste o no te guste, se debe hacer esto. Bien. Y solo muy pocas excepciones a estos protocolos o normas cuando la situación así lo requiera. Pero y nosotros tenemos, por ejemplo, están escritos en los protocolos y en pósters en las paredes de cómo es el parto humanitario, respetar a la paciente. Esto es un tema recurrente, el tema de la lactancia, por ejemplo, de respetar en el momento en que nace el bebé, que la mamá lo pueda poner al pecho inmediatamente, que puedan estar juntos en el momento de recuperación del parto. Que todo esto se respeta, ¿no? Se respeta, sí. Ha llevado mucho tiempo llegar a esto. Desde la maternidad vieja se comenzó, porque es algo que no se puede cambiar bruscamente. Y bueno, en el Hospital Nuevo se tienen las condiciones edilicias para poder hacerlo, cosa que no había en la maternidad vieja. No. Entonces, bueno, la tenemos... La maternidad vieja era una gran sala donde se mezclaba absolutamente todo. Exacto, era el concepto antiguo de lo que debía ser un hospital. Sí. En cambio acá, bueno, tenemos... tipo clínica. Exacto, y la UTPR, la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación, donde está la paciente, ella, su esposo o la persona que ella quiera que la acompañe. Tienen cosas para hacer, barras para hacer ejercicio, pelota, todo lo que puede hacer durante el trabajo de parto para mejorar el tema del dolor, el momento, exacto. La preparación para la llegada. Y facilitar la llegada. Esos minutos que son eternos, por exactamente, así, ¿no? Para las madres. Para las madres y para los padres también. ¿Qué hacemos en este tiempo de nuevas tecnologías con el tema de las filmaciones, la transmisión en vivo del parto? Es como que toda la tecnología también se incorpora allí en la sala de parto, ¿no? Sí, bueno, en general está permitido en tanto y en cuanto, porque es un momento también... En el hospital seguro que no. En el hospital no, pero a veces en realidad está permitido en tanto y en cuanto la paciente esté de acuerdo, porque también es un momento íntimo. Sí. Entonces, muchas veces... Aún en la parte privada uno aconseja que... ¿Se lo hable bien? Que se lo hable bien con la pareja y que sea algo reservado y restringido a ellos, porque es un momento de la familia, del matrimonio. Exactamente. Bueno, el fin de semana, creo yo no lo vi, pero el fin de semana, el día domingo, en Susana Jiménez, una actriz, mostró las imágenes de su parto. No las vi, pero realmente es un tema íntimo, ¿no? Exacto, sí. Entonces es un tanto complicado por allí. Pero a ustedes, médicos profesionales, ¿les molesta esto? Las filmaciones y depende de cada uno, de cada uno. Volvemos a lo mismo. A lo mismo. Hay quienes sí puede ser una fuente de distracción o molestia y hay otros que son más indiferentes o que incluso se prestan a posar en la foto y todo lo demás. Depende de cada uno. Y depende también de la confianza generada con el paciente. De la confianza generada con el paciente y cómo se van presentando las cosas, porque por ahí puede haber complicaciones. Exactamente. Entonces, ¿embarazos adolescentes es un tema que preocupa? Sí, es un tema que preocupa. ¿Lo van a tocar en el congreso? Se va a hablar de embarazo adolescente, de la problemática de la adolescencia desde el punto de vista ginecológico. ¿Qué está fallando la prevención? Siempre falla la prevención, pero en el tema de la adolescencia tiene como eje principal, también es una de las cosas que no se ha modificado. Hay más o menos entre un 25 y un 30% de partos en adolescentes. El hecho biológico de que la capacidad de procrear comienza en la mujer muy tempranamente. Sí. Desde la menarca, la primera menstruación, a los 15 días la mujer ya ovula y ya puede quedarse embarazada. Sí. Entonces, ese es uno de los temas, que muchas veces, digamos, el deseo sexual está presente, aun cuando no esté presente el deseo y la capacidad de ser madre. Entonces, bueno, eso es un problema crucial. Y trabajar con la prevención.
ahí hay otro tema. Es difícil hablar con los adolescentes y uno les puede hablar y ellos pueden escuchar, pero a la hora de la toma de decisiones no se ve reflejado. Uno dice, le expliqué todo. Sí, exactamente, que es el planteo de toda... Y van a consultar al ginecólogo porque en mis tiempos se usaba esto, ¿no? Que mamá cuando ya le superaba las dudas que uno tenía, vamos a la ginecóloga sí. y que te saque todas las dudas. Sí, hay consultas. Y en los consultorios se trata de generar espacios amigables, consultorios para adolescentes exclusivamente, porque la ginecóloga que hace adolescencia tiene un entrenamiento y una formación especial para llegar, no es fácil llegar al corazón del adolescente, y bueno, y generar esos espacios en que ellas se sientan cómodas y puedan hablar con confianza, sacarse todas las dudas, no tener vergüenza de preguntar ni temor. Y bueno, cada vez más son necesarios, digamos, mayores números de consultorios de adolescentes. Cuando no es padre de hijos adolescentes, tiene este temor de decir no tiene la capacidad todavía de ser madre, ¿no? Y le pregunto, ¿es recomendable el tema de, por ejemplo, las píldoras anticonceptivas en cuerpos tan jovencitos? Bueno, en realidad... Uno no sabe a qué recurrir, ¿no? Claro, pero bueno. Sí, no, bueno, en realidad las píldoras anticonceptivas son mejores en los cuerpos jovencitos que en personas mayores que ya van sumando factores de riesgo para la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva lo que tiene es que su índice de eficiencia como anticonceptivo es altísimo, es el más alto. Sí se toma bien todos los días con los recados de casa. El tema es la constancia, que ahí es donde falla. No es que falla la pastilla, falla el que toma la pastilla en este caso, porque muchas veces al adolescente, si no estás encima, tomate la pastilla, hiciste esto, no cumple, no hace caso, digamos. Ahora vemos en los adolescentes que es recurrente el tema de la píldora del día después. Sí. ¿Esto es bueno, no es bueno, recomendable? Bueno, la píldora del día después tiene, como su nombre lo indica, es un anticonceptivo de emergencia. Sí. Y no es para usarlo cada vez que después de que tienen relaciones. Lo que hace la píldora del día después es frenar la ovulación en un 75% de los casos. O sea que hay un 25% que no las va a poder frenar y será lo que Dios quiera. Claro. Pero la ovulación ocurre una vez al mes. Es decir, que si yo con la primera píldora que tomé no la frené, no va a haber una segunda, tercera, cuarta, quinta que la frene. Es decir, se toma una vez por ciclo. ¿Y cuáles son las consecuencias de abusar por allí de la píldora del día después? Bueno, básicamente es una píldora que ha demostrado ser bastante inocua, pero hay casos esporádicos de hepatitis medicamentosa por la píldora. No es algo frecuente. No es que esté el hospital lleno de consultas. Pero es un tema a tener en cuenta. Y otro es que no tiene sentido tomarse más de una píldora por ciclo. Y solo cuando hay una emergencia, por ejemplo, se rompió el preservativo. Solo en esos casos. También forma parte del kit de la atención a la paciente abusada. Porque uno como que siente que en la adolescente dice, no importa, doctor, me tomo la píldora el día después. No extrema las medidas. O si tuvo 3 relaciones en la semana sin protección, toma 3 veces la píldora. No tiene sentido. Estoy viendo entre los temas que van a desarrollar obesidad y embarazo. ¿Por qué? Bueno, la obesidad es un problema mundial en este momento. No hay los incrementos del índice de obesidad. Es importante, y la obesidad en el embarazo condiciona muchas cosas. Una, la aparición de la diabetes gestacional. Un mayor riesgo también de padecer hipertensión en el embarazo, que son patologías que realmente alteran mucho los resultados perinatales. El bebé diabético, el bebé, de madre diabética, es generalmente un bebé grande. Nosotros le llamamos el gigante de pies de barro, porque es un bebé grande, pero con defensas bajas, con muchos riesgos de hacer hipoglucemia, con mucho riesgo de muerte súbita. Entonces, hay que empezar la prevención. Lo ideal desde antes de embarazarse, tratar de que la paciente llegue al embarazo más o menos en un peso razonable, y cuidar la nutrición de la misma,
durante el embarazo y hacer después de la semana 20, entre la 25 y la 30 generalmente, una prueba de pesquisa de diabetes gestacional, que es una prueba feíta, pero hay que hacerla, que consiste en, se saca sangre en ayunas y vemos la glucemia en ayunas y después se hace una sobrecarga de glucosa, generalmente es la prueba de los 75 gramos que se disuelven en agua, que es muy feo, pero hay que tomarlo. Hay que tomárselo. Y a la hora o a las 2 horas se hacen nuevos controles para ver si de acuerdo con los valores obtenidos podemos decir que esa paciente va a desarrollar una diabetes gestacional. Ajá. La prevención, cuidar el peso. Cuidar el peso, alimentarse sanamente. Si la mamá ya es diabética, mucha más prevención. Mucha más prevención, si es diabética pregestacional. ¿Sí o sí nace un bebé diabético de una mamá diabética? No necesariamente. A nivel genético hay estadísticas que se dice que más o menos de una mamá diabética el 25% de los niños que tenga, si tiene 4-1 va a ser diabético, sí. Pero eso es en la diabetes tipo 1, es decir, en la pregestacional, y que seguramente va a requerir insulina durante el embarazo si antes no la requería. La mayoría de las diabéticas son las diabéticas tipo A1, le decimos nosotros, que se maneja muy bien con la dieta solamente, pero hay que pesquisarla, hay que darse cuenta de que es diabética, hay que detectarla y en consecuencia darle igual, aunque no haya diabetes, hay que controlar. Porque hay mujeres que uno las ve que creen que porque están embarazadas ya tienen permiso a todo y es excesivo, ¿no? Como exacto, el peso. Sí. Aparte, bueno, eso en cuanto a la patología salud obstétrica, pero en la salud en general, claro. El impacto sobre la columna, sobre los huesos, las rodillas, la cadera, todo el exceso de peso hace que el cuerpo acuse ese impacto. Doctora, se usa mucho el término, o en estos tiempos se usa el término de madre añosa, teniendo en cuenta, suponemos, lo que es la fertilización asistida, sí, ¿no? Hay cada vez más mujeres de edad avanzada que tienen hijos. ¿Esto es riesgoso? Bueno, sí, con la edad aparecen, hace rato cuando hablábamos de que los anticonceptivos eran mejores tomarlos cuando uno era joven, porque con la edad aparecen los achaques, esto es cierto. A medida que pasan los años, uno puede ir adquiriendo patologías, y en realidad lo que pasa también es que el proceso de envejecimiento está demostrado que comienza muy tempranamente, comienza alrededor de los 25 años, primero lenta e imperceptiblemente. Ajá. Y en fertilidad, por ejemplo, la fertilidad también empieza a decaer lenta e imperceptiblemente desde esa edad, y se hace brusca desde los 35 años en adelante, y aún más brusca después de los 40. Uh-huh. Y bueno, sí hay más riesgos de tener estas enfermedades que hablábamos: hipertensión, obesidad, accidentes tromboembólicos. También hay más riesgo de pérdida del embarazo, porque con los propios óvulos, estos óvulos envejecen con nosotros. Los óvulos tienen la edad nuestra, envejecen con nosotros. Entonces son óvulos a veces no aptos para la fertilidad, y si se fertilizan, si se genera un embrión, ese embrión no es bueno y se pierde. Entonces hay más tasa de aborto más alta después de cierta edad. Ahora las técnicas de alta complejidad ofrecen la ovodonación. Sí. La ovodonación es que una paciente puede embarazarse con el óvulo donado por una paciente más joven, generalmente menor de 35 años y con fertilidad ya comprobada. Entonces, bueno, estas pacientes disminuyen por ahí los riesgos inherentes al bebé en sí, pero no los riesgos inherentes a su propio cuerpo. A su propio cuerpo. Entonces sí, son pacientes de sumo cuidado, de controles estrictos, son pacientes de alto riesgo. Hemos visto mujeres como de hasta 50 años. Claro, ¿no? Sí. La fertilización no es mala, pero a cierta edad, ¿no? Decimos. Sí, hay, como decíamos hace rato, las cirugías estéticas. Muchas veces uno busca que se encuentra con alguien que dice, te hacemos la fertilidad. En Salta, conociendo a la gente que trabaja en fertilidad, no son gente muy criteriosa, no nos vamos responsable, exacto, no nos vamos a encontrar con estos casos, pero se ven en los diarios en otros países, mujeres de 68 años, de 57 no, es tremendo, uno lo ve en noticias a nivel mundial y es tremendo, ¿no? Exacto, dice, tal cual. ¿Cuál es el motivo, no? ¿Cuál es el objetivo en realidad? Porque el deseo de ser madre va más allá del deseo propio, del egoísmo por allí de uno de decir quiero ser madre, sino hay que pensar en el bebé. Quiero ser madre a cualquier precio, claro, sí. Pero decimos, bueno, fertilización asistida sí recomendable para aquellas mujeres que realmente no pueden tener un bebé
desde más o menos, qué sé yo, 30 años, digamos. En realidad, hay mujeres que se quedan infértiles a muy temprana edad, por ejemplo, y muy jóvenes. En nuestro medio hay mucha enfermedad pelviana inflamatoria, muchas infecciones ginecológicas ocasionadas por un germen como la clamidia o el gonococo, y muchas veces estas enfermedades provocan obstrucciones tubarias, parciales o totales. A veces dan pie a que se generen embarazos ectópicos, entonces en los embarazos ectópicos se pierden las trompas, y muchas veces pacientes jóvenes se quedan sin trompas y tienen que acceder a la única manera de embarazarse, que la fertilización asistida. ¿Puede ser que se vean más mujeres que no pueden, que tienen que recurrir a estos métodos, y esto puede ser ocasionado por los anticonceptivos o por prolongar demasiado por allí la expectativa del embarazo? En realidad, exacto, el anticonceptivo per se no te genera infertilidad, sino que va de la mano con esto que vos decís, prolongar la decisión de ser madre, retardar la decisión de ser madre. Entonces decíamos que la fertilidad se va perdiendo paulatinamente desde muy temprana edad. No es lo mismo embarazarse a los 21 que a los 31, no es la misma probabilidad. Bien. ¿La vacuna contra el VPH? Sí, bueno, ¿Es efectiva? Es efectiva. ¿Sí? ¿Es recomendable? Es recomendable. En realidad no hay un límite de edad, se la podría hacer a cualquier edad. Porque se sabe hoy en día que el VPH, las infecciones por VPH, se depuran en un lapso no mayor a 3 años. Entonces, por la propia inmunidad, cuando la inmunidad funciona bien, y entonces uno vuelve a quedar expuesto a contaminarse de nuevo con el HPV o VPH. Sí. Entonces, vale perfectamente vacunarse para prevenir en un porcentaje cercano al 90% el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es un flagelo. En nuestra provincia es tremendo. Yo trabajo en el servicio de ginecología del Hospital Nuevo. Es terrible. En la Argentina se mueren 2.500 mujeres por año por cáncer de cuello uterino. Es un cáncer, es el cáncer de la pobreza, es el cáncer de la exclusión social, de mujeres que no tienen acceso a lo mejor a la salud, al test de PAP, que es una cosa muy sencilla, pero es increíble. Hay mujeres que no tienen acceso al PAP. Y aun cuando lo tuvieran, exacto, y aun cuando lo tuvieran, el PAP es una prevención secundaria, o sea, llega cuando ya hay algo. En cambio, la vacuna se anticipa a esto. Entonces es una prevención primaria. ¿Desde qué edad se puede vacunar? Se puede vacunar, mira, en España vacunan desde los 9 años. Acá en Argentina, pero por una cuestión de políticas de salud, desde los 11. Desde los 11. Sí. Importante entonces para tener en cuenta con las hijas mujeres. Todos estos temas, pero por supuesto vistos desde el área profesional para esto, profesionalizarse más. Exacto. Se van a comenzar a tratar mañana. Sí. ¿Todavía están abiertas las inscripciones? Todavía están abiertas las inscripciones. Se cerraron las online, pero están abiertas en el lugar del centro de convenciones. Y quería decirte que para la comunidad va a haber una charla en el Hospital Público Materno Infantil el día jueves a las 18 horas en el Salón Auditorium del Hospital Materno Infantil Público, sobre prevención de cáncer de mama. Esta es la semana de la prevención, la semana mundial. De la prevención del cáncer de mama. Va a haber muchas cosas, van a ver el monumento Güemes, el cabildo de color de rosa para recordar, pero esta charla va a ser fundamental. Bien. Para el día todos. Jueves a las 18 jueves horas. A las 18 horas, Hospital Público Materno Infantil. Importantísimo. Todo lo que tiene que ver con la prevención. Exacto. Como decimos, ¿no? En un lenguaje sencillo, en un lenguaje accesible a toda la comunidad, el doctor Castellani nos va a explicar qué es lo que tenemos que hacer para prevenir el cáncer de mama. Bien, y hacernos el PAP y la mamografía. Y la mamografía una vez al año. Una vez al año, ¿no? Sí.